Hola, mi nombre es Iris Robles, soy estudiante del Tecmilenio de Derecho, estoy en mi primer bimestre y en este video voy a explicar un caso práctico relacionado con las fuentes del derecho. Voy a hablar primero sobre las diferencias entre los tipos de fuentes de derecho, después explicaré cómo se combinan estas fuentes de acuerdo con la jerarquía normativa para lograr un sentido jurídico armonizado y conforme al marco constitucional y convencional. También explicaré por qué las fuentes internacionales son tan importantes en casos como este, donde existe un contrato entre personas de distintos países y finalmente daré mi conclusión sobre el caso. Este tema es muy importante porque nos ayuda a entender cómo el derecho no funciona de forma aislada, sino que se construye a partir de distintos elementos que trabajan juntos. Para comenzar, es importante entender que las fuentes del derecho no son todas iguales y cada una cumple una función distinta. Es decir, las fuentes reales del derecho son circunstancias sociales, económicas y culturales que influyen en la creación de normas jurídicas. No son normas escritas, pero explican por qué el derecho surge y cambia. En este caso, un ejemplo claro es la globalización del comercio y el crecimiento del mercado de productos electrónicos, que hacen necesario regular las relaciones comerciales internacionales. Las fuentes formales del derecho son los mecanismos a través de los cuales las normas se vuelven obligatorias. Aquí encontramos la ley de tratados internacionales y la jurisprudencia. Estas fuentes sí se aplican directamente por los tribunales. Por otro lado, las fuentes históricas del derecho son documentos o antecedentes que permiten conocer el origen de las normas actuales. Un ejemplo es la Lex Mercatoria, que influyó en los principios modernos del comercio internacional. Finalmente, las fuentes internacionales del derecho regulan las relaciones entre estados y particulares de distintos países y son esenciales cuando existen elementos extranjeros en una relación jurídica como la que estamos revisando. Ahora explicaré cómo se combinan las fuentes del derecho a través de la jerarquía normativa. En el sistema jurídico mexicano, la norma suprema es la Constitución, por lo que ninguna ley o tratado puede contradecirla. Después se encuentran los tratados internacionales ratificados por México, que forman parte del derecho interno y deben ser respetados por las autoridades. En un nivel inferior están las leyes federales, como el Código de Comercio y Código Civil Federal. Estas regulan de manera específica los contratos y las obligaciones entre partes. La jurisprudencia ayuda a interpretar y aplicar correctamente estas normas, especialmente cuando existen dudas o vacíos legales. Además, los principios generales del derecho permiten complementar el sistema jurídico cuando no hay una norma expresa. La combinación de estas fuentes busca un sentido jurídico armonizado, es decir, que todas las normas se apliquen de manera coherente y conforme al marco constitucional y convencional, garantizando así una seguridad jurídica y justicia. ¿Por qué es importante las fuentes internacionales en este caso en específico? Las fuentes internacionales del derecho son especialmente importantes en este caso porque el contrato fue celebrado entre un empresario mexicano y una empresa estadounidense. Cuando existe una relación jurídica internacional, no basta con aplicar únicamente las leyes nacionales, ya que cada país tiene su propio sistema jurídico. Las fuentes internacionales permiten establecer reglas comunes entre ambas partes que ambas partes pueden reconocer. Por ejemplo, los principios generales del derecho comercial internacional ayudan a interpretar el contrato cuando las leyes nacionales no son suficientes. Asimismo, los tratados internacionales de materia de comercio establecen reglas claras sobre el incumplimiento contractual y la resolución de controversias. Gracias a estas fuentes, los tribunales pueden resolver el conflicto de manera más justa y equilibrada, siempre respetando los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano. En conclusión, mi conclusión personal, considero que este caso es un muy buen ejemplo de cómo se aplican las fuentes del derecho en la práctica, especialmente en el ámbito del comercio internacional, que es lo que estamos platicando. Las fuentes reales explican el contexto económico que da origen al contrato.
Las fuentes formales proporcionan el respaldo legal para exigir un cumplimiento de las obligaciones. Las fuentes históricas nos permiten entender el origen de los principios que siguen vigentes. Y las fuentes internacionales garantizan que las normas sean compatibles entre distintos países. Desde mi punto de vista como estudiante de primer bimestre de Derecho, este análisis me permite comprender que el derecho no solo se limita a una sola ley, sino que es un sistema complejo que busca armonizar distintas fuentes para lograr soluciones justas y coherentes. Si nos ponemos a revisar un poquito más el caso, con la información que tenemos de Juan Hernández, vemos que estamos celebrando un contrato entre un mexicano y una empresa estadounidense, por lo cual es importante que en ese contrato pues esté estipulado el incumplimiento. Cuando hay un incumplimiento, gracias a estas fuentes podemos dar un seguimiento y así podemos llegar a una solución justa y coherente, como lo comentábamos. Ya que Juan Hernández en el caso pues tiene un contrato, se puede revisar qué podría suceder por el incumplimiento y entran por ahí las fuentes que nos permiten pues las fuentes internacionales que garantizan que las normas sean compatibles entre distintos países, llegando así pues a un acuerdo justo. Y pues esa sería mi conclusión. Me gustó mucho revisar el caso, analizarlo, ver cómo cada una de las fuentes actúa y pues estoy muy feliz de haberlo revisado, también de que todo quedara claro y pues gracias.